contaminación. Luego de eso, entonces sí entramos a lo que es control de calidad. Bueno, nosotros estamos enfocados en pilotes y micropilotes, ahorita explico la diferencia. Un pilote como diseño puede ser diseñado por su resistencia en el fuste, que es el cuerpo del pilote, y en la punta. Depende de el tipo de suelo. En la punta, pues obviamente si tenemos un suelo resistente en el cual se apoye. En el fuste, si tenemos un suelo resistente que genere o que permita desarrollar esa resistencia en el área longitudinal del pilote, porque si ninguna de esas condiciones se da, pues entonces la capacidad es muy reducida y la solución tiende a perder eficiencia. Cuando una solución tipo pilotes, debido al tipo de suelo, bien sea porque no hay un material resistente en la punta cercano, porque eventualmente, por ejemplo, en el sector de Palermo, al otro lado del río Magdalena, la caliza está a 30 metros. Entonces, para estructuras pequeñas que no son soportadas superficialmente porque el suelo genera mucha deformación, entonces requiere una profunda, pero pues no podemos decirle que a 30 metros. Entonces comienza a funcionar el término fuste, pero como el suelo eventualmente es tan blando o arena suelta, entonces ahí nos comenzamos a mover a soluciones como micropilotes y ahorita les explico qué. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son los tipos de pilotes? Entonces, según su mecanismo de trabajo, es decir, condiciones de diseño, cómo se va a comportar geotécnicamente, pueden ser punta o fuste, que es lo que acabo de explicar. Como proceso constructivo, pueden ser preexcavados, es decir, va una máquina, hace la perforación en el sitio, instala el refuerzo y ahí mismo funde el concreto, obviamente con determinado proceso constructivo. O hincados, que es un pilote que es una columna que se fabrica afuera y a golpes se hinca en el terreno, o sea, son prefabricados. También los pilotes hincados, entonces son más eficientes en materiales granulares sueltos porque este golpeteo durante el proceso constructivo genera una densificación del terreno, entonces ayuda muchísimo. O en suelos finos blandos porque también genera una consolidación a medida que se va abriendo espacio, genera una consolidación del suelo circundante y funciona más que todo por fuste. Es decir, los hincados son pilotes que van a funcionar por fuste, porque además para la hinca se necesita que la punta sea reducida como tipo lápiz, que facilite la hinca. Entonces, en una punta con un área reducida no es mucho el aporte que realice, porque el aporte de la punta lo realiza dependiendo del área en su base. La sección puede ser cuadrada o circular, son prefabricados, entonces pues no importa, lo podemos hacer según el modelo que se requiera o el tipo de pilote que se requiera o la sección que más permita una capacidad. Pueden ser en concreto, metálicos, en tubo, o sea, camisas metálicas o perfiles metálicos tipo H o incluso de madera. Los pilotes preexcavados, que son los construidos in situ, vienen piloteadoras. Si estamos en seco, pues se puede hacer a través de auger, que son espirales, o una cimentación, un muestrador tipo balde, una broca tipo balde, que va recogiendo el suelo y lo va sacando. Y son necesariamente concreto porque tienen que ser fundidos en el sitio, entonces se vacía con concreto. Estos son los pilotes preexcavados, su proceso de construcción es primero se hace la perforación, se instala el refuerzo. Como son preexcavados, pero esto es más que técnica de pilotes, ahí que entramos un poquito más en control de calidad. Un pilote siempre se vacía desde el fondo de la excavación, siempre. ¿Por qué? Porque la altura de caída del concreto máxima permitida es 1.5 metros. Después de eso se intuye que puede haber segregación o puede haber deficiencias en la colocación del mismo concreto, del vaciado.
Entonces, independiente de que si estamos bajo nivel freático, bajo la influencia del nivel freático o no, se hace por debajo desde el fondo de la excavación. Este tubo, el tubo que arriba lleva una tolva, que es por donde se genera, tiene que estar embebido mínimo 1 metro dentro del concreto que se está fundiendo. Entonces comenzamos, se mete el fondo, se hace la primera lechada, la primer vaciado, perdón, de concreto, y comenzamos a subir el tubo por lo general lo ideal es que tenga secciones de metro o que sean controlables en metros para que vayamos subiendo el tubo y se van retirando los segmentos de forma tal de que permita que siempre quede embebido 1 metro dentro del concreto y pueda generar el desplazamiento que necesitamos bien sea del lodo o fluido de perforación, sumado si hay nivel freático o no. Luego de esto, pues ya queda el pilote completamente fundido. ¿Qué son micropilotes y cuál es la diferencia? Los micropilotes son elementos de diámetro pequeño, pero no es un pilote de pequeño diámetro. Es decir, los pilotes pueden ser de 20 centímetros, 30, 40, 50, 60, 1 metro, que ya comenzamos a hablar de Caisson, pero el micropilote llega hasta 30 centímetros, es decir, entre 10 y 30 centímetros, siendo más común diámetros de 20 a 25 centímetros, pero no son con concreto, sino con lechada. Y después de que son fundidos o llenado el pozo con la lechada, son inyectados por un tubo que se ha dejado inserto en la mitad junto con el refuerzo. A través de ese tubo se inyecta lechada, o más lechada a presión para generar esto que en el término micropilote se llaman raíces, que es lo que genera un mejoramiento del suelo circundante. Entonces, digamos que la bondad del micropilote es lograr, cuando tenemos suelos muy blandos, lograr ese mejoramiento del suelo circundante, lo cual me aumenta la capacidad del elemento. Por eso, frente a un pilote de 20 centímetros y un micropilote de 20 centímetros, 1000 veces mejor el micropilote, construidos bajo la técnica de inyección, ¿sí? Y post-inyección, que se llaman micropilotes tipo D, que es decir, son vaciados con una tubería de inyección que genera cierta presión. Entonces, digamos que el vaciado te ayuda a desplazar y a ensanchar las paredes, pero después son post-inyectados y esta misma técnica te genera el mejoramiento del suelo circundante. Entonces, como proceso constructivo es muy similar. Entonces tenemos obviamente una perforación. Esas perforaciones pueden ser estabilizadas tanto en pilotes como en micropilotes con lodos de perforación o con fluidos de perforación tipo polímeros, que son, por lo menos nosotros en la empresa utilizamos, son polímeros, que son aditivos que se incluyen en el agua de perforación y ayudan a estabilizar el pozo para que no haya derrumbes, dependiendo del tipo de suelo. Se coloca todo lo que es acero, tubería de inyección, se hace una primera, la vaciada del pozo que se llama fase de cementación y después por dentro del tubo de inyección que se ha dejado se genera la fase de inyección. Entonces, si se dan cuenta, todos tienen como los mismos pasos, solo que aquí tenemos un paso adicional que es inyectar. Pilotes en concreto, micropilotes en lechada, post-inyectados. Como les decía, la tubería de inyección, que es un tubo que es de PVC, pero tiene que ser de PVC a presión, se adecua con lo que nosotros conocemos como manguitos de inyección. A ese tubo PVC se le hacen unas perforaciones, unos huequitos pequeños con broca pequeñitas, se les coloca un neumático resistente, que es este que tenemos aquí, y ese es el que va junto con el acero de refuerzo. Esto se coloca cada 50 centímetros en el tubo de PVC y posterior se cementa. A las 48 horas siempre hay que dejar una fase, un tiempo entre la cementación y las etapas de inyección, más o menos de 48 horas para que la lechada de cementación adquiera cierta resistencia. Entonces, por dentro de este tubo es que después mínimo de 48 horas se hace
inyección. Como se hace en obra, por lo general, nosotros, ¿qué hacemos? Por decir algo, comienza la semana lunes, de lunes a jueves, perforamos y cementamos. Pozo perforado, pozo fundido, bien sea en concreto o bien sea en lechada. ¿Por qué? Porque la perforación, sobre todo si es en húmedo, es decir, cuando utilizamos los o fluidos de perforación. ¿Por qué? Porque la lechada, o incluso si estamos en seco, si estamos en seco, genera un desconfinamiento que puede ocasionar la falla, el colapso del pozo y asentamientos superficiales o afectación para los pozos si son más pilotes alrededor, entonces afectación de esas otras perforaciones. Y si estamos en húmedo, el agua es el enemigo número uno de la subrasante, entonces deteriora las propiedades mecánicas. Un pilote que se quede saturándose hasta 24 horas o incluso más, porque como son diámetros pequeños, considera que después cementamos todos porque mientras hacemos algo, una lechada más grande o algo así, no. O sea, tiene que ser pozo perforado, pozo fundido. Es preferible que no se comience el pozo si no se va a dar el tiempo de fundir, es decir, 3 de la tarde y vamos a comenzar, pero el rendimiento no da para que de pronto termine 6 de la tarde, o se quedan o se deja para mañana, pero no se deja abierto saturándose el terreno porque se deterioran las propiedades mecánicas. ¿Qué pasa si se deterioran? Tenemos una condición de diseño donde las propiedades del suelo son establecidas según el estudio geotécnico, pero si nosotros llegamos e inducimos un deterioro, el diseño no se va a cumplir y vamos en detrimento de la estabilidad de la obra. Lo que se quiere con las inyecciones es lograr este mejoramiento. En micropilotos, dependiendo de las fases el control de inyección, aquí tienen unos parámetros que más ahorita les voy a explicar cuando explique lo de las lechadas. Se logra un mejoramiento que puede ir entre 3 hasta 5 veces su diámetro. Entonces, si nosotros tenemos un micropilote de 25, podemos abarcar mínimo 75 centímetros o 1.20 metros ¿cómo se dirá? De afectación o de mejoramiento de esas propiedades circundantes del suelo, y eso es la bondad del elemento. Entonces, por ejemplo, el proyecto que les decía de Palermo, ahí la recomendación fueron micropilotes. ¿Por qué? Porque tenemos la caliza a 30 metros y no muy buena, aunque pudiera servir de material de apoyo. Tenemos una serie de materiales blandos, lodo, fangoso, turba, superior, intercalados con arenas, pero que en un estado suelto grandísimo y nivel freático a flor de piel. Entonces, lo que hacemos es una técnica de micropilotes que en este caso requiere, por ejemplo, 2 fases de inyección. Es decir, para lograr ese mejoramiento tenemos que controlar un consumo y ese consumo no se hace en una sola inyectada, ese consumo se va haciendo paulatino. Entonces, uno programa la construcción en 1 o 2 fases de inyección. Es decir, se hace una primera, se cementó, mínimo como 48 horas después se inyecta, se lava el tubo por dentro, mínimo 48 horas después vuelve y se inyecta, y así hasta lograr el efecto deseado con el que se mide con el control de la presión de inyección. ¿Sí es claro? Entonces, como digamos que conclusión o síntesis de esta etapa de generalidades, para poder entrar más ya como el control de obra, tenemos pilotes, son en concreto, trabajan por fricción o por punta, fricción en el fuste, es decir, lo que nos afecta en el diseño es el área superficial del pilote en su longitud, y por punta solamente el área de la sección de la punta. Eh, requerimos que si trabajan por fricción, el suelo circundante permita desarrollar una resistencia por fricción adecuada, o si trabajan por punta, pues obviamente llegar a un suelo resistente en el cual apoyarse. En los micropilotes, como les dije, son construidos con lechada inyectada a presión. Digamos que una desventaja es
que si tenemos una estructura con cargas muy altas, por influencia o sea, por su área de influencia, eventualmente se puede requerir mayor número de elementos a que si podemos construir un pilote de un diámetro mayor. Entonces uno comienza a jugar con el proyecto de esa manera, porque muchas veces, por ejemplo, en un edificio meter una piloteadora es muy difícil, a veces dependiendo del tipo de proyecto, sobre todo los que son urbanos entre viviendas que compran una casa, la demuelen y construyen un edificio, meter una piloteadora de pronto no resulta tan fácil dependiendo del área disponible o, eh, o eventualmente un micropilote cuando son edificios que a veces, dependiendo de la altura, una columna puede transmitir mil y pico toneladas. Resulta que los micropilotes son muchísimos a pesar de que mejora el suelo, pero su diámetro es muy pequeño. Entonces hay que jugar con eso dependiendo del proyecto. Y entonces entramos al control de calidad. ¿Alguna duda sobre esta parte general de pilotes, micropilotes, de definiciones, mecanismos de trabajo? Porque dependiendo del mecanismo de trabajo va el control de calidad. Es decir, nosotros, el control de calidad lo único que busca no es hacer ensayos por hacer o no hacer inspección por inspeccionar o porque ustedes tienen que trabajar, algo así, porque no se trata de eso. De hecho, si hacen parte de una interventoría, a ver, la idea es que siempre vaya en pro del proyecto. Y el pro del proyecto es garantizar la estabilidad de la obra. Garantizar la estabilidad de la obra es que se representen en campo las condiciones de diseño. Eso es todo. No es porque es que tengo que decir algo o es porque es que así lo dice la norma. Sí, obviamente hay unos parámetros normativos, pero aquí el fin es que lo que uno diseña en papel realmente se cumpla en campo, porque si no, el informe puede estar muy bonito, pero la obra se está cayendo, o la obra se fisuró, o tenemos asentamientos, pero porque sencillamente no se controlaron las condiciones que se necesitaban controlar, que son las que van marcando las condiciones de diseño. ¿Sí? Entonces, en pruebas de control de calidad, pues obviamente nos vamos inicialmente, que es lo que todos deben conocer, el control de calidad de materiales en cuanto a su resistencia e incluso propiedades físicas. También en pilotes, pues obviamente tenemos que verificar diámetro, longitud, que quede centrado vertical y que el refuerzo quede en el centro de la perforación y con el recubrimiento adecuado. Hay otras pruebas, esto es durante el proceso constructivo, pero hay otras pruebas que ya construidos los elementos necesitamos realizar con el fin de verificar su capacidad. Estas, digamos que si el proyecto, la norma es clara en decir que se deben hacer como verificación de la capacidad, pero está en potestad del proyecto decidir si quieren o no verificar esa capacidad. Diferente a estas del control de obra como tal, que son sí o sí se tienen que hacer, independiente de que si verifican o no verifican la capacidad. Entonces, esto es en obra, exigentes, esto es post-construido, obviamente en obra, pero pues post-construido, opcionales, pero en cierta forma se vuelven exigentes dependiendo de la magnitud del proyecto y de la cantidad de pilotes que haya y de lo heterogéneo u homogéneo que esté, que sea la subrasante en las diferentes áreas del proyecto. Comenzamos con el control de calidad de concretos. En pilotes como cualquier estructura de concreto. Esto simplemente es mecánica de materiales. Se hace, la norma te exige, la norma que rige es la NTC 10, C562, es el título C, el capítulo C5, y en su paralelo, ya acuérdense que ya en el INVIAS estamos trabajando con las normas del 2022, que en el artículo especificaciones, estas son especificaciones, no normas. En INVIAS es normas de ensayo y especificaciones. En este caso, estamos hablando de la especificación en su artículo 630. ¿Cuál es la diferencia en el INVIAS del 630-13, que son las que todavía incluso se están usando, pero que ya tienen que entrar en vigencia la del 2022?
que la 630-2022 se suscribió completamente a lo que establecía la NTC de colombiana, bueno, normas técnicas colombianas, perdón, NSR, normas sismoresistentes, en el capítulo C5. Antes tenía unas pequeñas diferencias. En la 13 tiene unas pequeñas diferencias, en la 22 ya son iguales. Entonces, comenzamos con establecer, independiente si estamos controlando concreto o lechada, ambos se tienen que controlar. La lechada no porque sea micropiloto y si sea lechada no se controla, no. Como un concreto más, si se puede decir así, pero pues porque son elementos que requieren conocimiento o verificación de su resistencia. Un elemento funciona si su resistencia en su elemento de integración, llámese concreto o lechada, logra o alcanza la resistencia de diseño. Si no, entonces vamos a tener fallas, pero por material y no porque el diseño en cuanto a diámetro y longitud sea inadecuado. Entonces, la norma te exige, la NSR, que sí es norma, y el artículo de las especificaciones del INVIA, que en cilindros de 15 por 30, es decir, los más grandecitos, tengan que ser 2 probetas de 15 por 30, se pueden hacer, digamos que la resistencia como el promedio de esas 2 probetas. Pero si utilizamos probetas más pequeñas, que son las que sí se utilizan para la echada, tienen que ser el promedio de 3 probetas. Entonces, siempre cuando ustedes tomen la muestra, tienen que ser, si van a controlar a 7, 14 y 28 días, la norma te exige que sea la resistencia a los 28 días. Sin embargo, la trazabilidad de la obra se ha llevado a la práctica que también se tengan registros a los 7 días, a los 14 días, para poder ver cómo estamos en el elemento y no esperar a los 28 días para saber qué hacer, porque una obra en 28 días avanza muchísimo, bueno, si es una obra proactiva, avanza mucho. Entonces, la idea es que ya desde los 7 días, el concreto o incluso la misma lechada, o sea, todo lo que tenga cemento, el comportamiento del cemento tiende que a los 7 días ya logremos el 75% de la capacidad. A los 14 días ya estamos hablando entre el 70 y 75 en los 7 días. A los 14 días ya podemos estar hablando que alcanzamos el 85% de la capacidad y a los 28 días el 100%. Entonces, si estamos hablando en este sentido, tenemos que sacar en una toma mínimo 6 probetas para cilindros de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura, o 3 probetas para cilindros de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura, que en este caso son los que se utilizan para las lechadas. No quiere decir que en concreto no se utilicen las probetas pequeñas, pero también depende del tamaño del agregado. Es decir, para concretos con agregado pequeño, se pueden utilizar las probetas pequeñas. Pero si nosotros tenemos agregados grandes, que por lo general son los que se utilizan para placas, o que permiten agregados mayor, a no ser que sea muy reforzada la placa, pero acuérdense que el tamaño del agregado depende de la separación y diámetro nominal del acero. Entonces, dependiendo de eso, pero si tenemos, y por eso hablo de agregados grandes y pequeños, pero si tenemos agregados pequeños, podemos trabajar con probetas más pequeñas. Lo que no puede suceder es que tengamos agregados grandes en probetas pequeñas porque el cilindro puede fallar, porque el agregado marca un plano de falla en este caso, porque el diámetro de la muestra, en este caso que es el cilindro, es muy pequeño y te da una resistencia deficiente y no necesariamente el concreto es malo, no necesariamente es el resultado de la resistencia que estamos midiendo. ¿Okay? Entonces, según estas normas o especificaciones, en el caso del INVIES, te dicen, al menos una vez al día, por cada 40 metros cúbicos, tienes que tomar muestras. ¿Cuántas muestras? ¿El promedio de 2 probetas o el promedio de 3 probetas? O sea que mínimo, si solo vamos a medir a 28 días, 2 probetas o 3 probetas según el diámetro del molde que vayamos a utilizar por cada 40 metros cúbicos o cada 50 tandas de mezcla. Sobre todo esto en tandas de mezcla se hace para concreto hecho en obra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la mezcla, pero a medida que vamos avanzando en el proceso constructivo, se va viendo que los operadores se cansan, que ya no echan el agua completa, sino que ya la dejan regar,
que de pronto el aditivo, que de pronto el agregado, que ya son los agregados que están en la base y de pronto vienen contaminados con el grueso, con arena. Entonces siempre es que cada cierto, digamos que cochadas de preparación, en este caso los estamos haciendo en tandas de mezcla de concreto en obra, entonces se tome una muestra para garantizar que el proceso lleva su mismo, su misma regularidad durante el día, durante la jornada. Pero, hombre, yo no alcanzo 40 metros cúbicos, sobre todo cuando estamos construyendo elementos de diámetro pequeño como los micropilotes o incluso un pilote de diámetro pequeño. Entonces, cuando estamos trabajando en volúmenes pequeños, trabajamos cada 5 tandas de mezclado, por ejemplo, o mediciones al azar. En micropilotes se controla en la fase de cementación, que es la que tiene que llevar o garantizar la resistencia. En la inyección también tiene una pequeña dosificación, pero no necesariamente es la controlable, porque cuando se genera la inyección, la idea es que esta lechada se mezcle con el suelo circundante y genere el mejoramiento. No quiere decir que sea una lechada deficiente, quiere decir que la que más importa es la de cementación. Entonces, ¿cómo se hace el control de calidad de un concreto común y corriente? Separamos, si estamos trabajando con mixer, se separa una muestra en carretilla, no la primera cochada, sino después de la primera cochada, es decir, el mixer por lo general deja de derramar un poquito y después sí se recoge en la carretilla aparte, no es del concreto que ya están vaciando y ustedes toman el poquito, no. Ustedes tienen que traer la muestra aparte y en un lugar con base plana, horizontal, estable, se hace la toma de muestras. Y se van llenando según el procedimiento normativo de llenado de muestras. Acuérdense que esto tiene una varilla con el que se va apoyando la mezcla, tiene un martillito con el que de hule con el que se va golpeando el molde y así como el control de calidad de materiales. Normal cuando estamos hablando de lechada se hace, no, obviamente no se puya porque con la varilla, porque eso es para el agregado, para que el agregado realmente se acomode, pero sí se dan pequeños golpes para que la lechada se reunique, para que no formen burbujas, aire, no quede aire atrapado. Después de, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, esto es concreto, por lechada, las muestras, los moldes se desmoldan después de 24 horas, antes no. No es que necesito las camisas, no. Tienen que tener los moldes suficientes en obra para que no les pase esto. Pero antes de 24 horas no se pueden desencofrar. Una vez se armen las muestras, quedan aparte, resguardadas en sombra, en una superficie horizontal. A las 24 horas se desencofran y van dispuestas piscinas. En obra se pueden utilizar piscinas en este sentido o se arman baldes, pero aquí lo importante de las piscinas es que las probetas estén individuales, no unas sobre otras. Nos hemos encontrado que está un tanque de 55 galones y es la torre de cilindros. Eso es lo peor que pueden hacer. O sea, las probetas son bebés, son recién nacidos, es decir, están en la etapa más frágil de su vida, porque es la vida de ese cilindro. Y cuando nosotros comenzamos a golpearlos o a cargarlos unos sobre otros o incluso colocarlos en posición horizontal, generan microfisuras internas que lo que hacen es que la muestra se vuelva inadecuada. Entonces, cuando la fallan, la resistencia es deficiente, pero no necesariamente fue que el concreto estaba malo, sino que hicieron un mal manejo de la muestra. Entonces, tienen que siempre, o sea, todo esto va, como les dije, en pro de que las condiciones de diseño sean verificadas en campo. Si nosotros manejamos mal la muestra, no estamos verificando las condiciones de diseño. Estamos haciendo cualquier cosa menos eso. Entonces, por eso es importante que las muestras siempre estén verticales, una individual, cubiertas, que queden completamente cubiertas con agua, no a medio, porque eso no importa, ahí se está curando y después la volteo, no. Todas siempre cubiertas y no se muevan mínimo por 3 días. Después de 3 días, entonces sí pueden ser llevadas al laboratorio, donde un laboratorio tiene piscinas más grandes donde las puede almacenar. ¿Por qué? Porque pues en obra de pronto queda muy difícil almacenar todos los cilindros de obra durante mínimo 28 días.
entonces ya se pueden llevar al laboratorio y allá sí se almacenan hasta la fecha de falla, pero después de 3 días. Ya en el transporte, pues es importante que vayan dispuestas en cajas para que también verifiquen. Cuando ustedes entreguen las muestras, las tienen que entregar debidamente marcadas. Si se dan cuenta, tienen sus rótulos, es decir, a qué pilote pertenece, a qué estructura pertenece, si es la cimentación de columna del puente del estribo 1, del estribo 2, del eje C, del eje A, lo que sea, a cuántos días o la fecha de fundida, para que el laboratorista sepa cuándo es la fecha de falla y asegúrense de que el transporte sea así. O si van acostadas, pueden transportarse acostadas, pero también lo mismo, individuales, separadas, no ponerte el carro golpeándose unas con otras. Entonces, por favor, porque si no, ustedes son los que van a tener el problema. Les va a decir, no, no te dio el concreto, te toca reforzar la columna, demuele la pila, refuerza lo que sea, y resulta que es falso, o sea, sí da, o te toca hacer extracción de núcleos, te toca hacer pruebas de carga y no las teníamos contempladas, te toca hacer, en fin, varias cosas de verificación inicial o si no de reforzamiento, pero solamente porque hubo un manejo inadecuado de muestras. Esto tanto para concreto como para lechada. Y entramos en la lechada, que era lo que les decía ahorita. ¿Qué es la lechada? La lechada es una mezcla de agua-cemento, ya. ¿A cuál dosificación? A la dosificación de diseño. La dosificación de diseño, entonces tenemos relación agua-cemento, punto 3, punto 4, punto 5, y cada relación, cada dosificación nos entrega una resistencia, que es esta misma resistencia que nosotros controlamos como F'(C) de concreto, la misma F'(C) de la lechada. Entonces, cuando uno entra a diseño, lo primero que dentro de los parámetros de diseño uno establece la resistencia de la lechada como input del diseño. Yo puedo, y como yo necesito alcanzar, entonces cuando uno diseña, establece la resistencia, 32 megapascales, 30 megapascales, 34 megapascales. Como necesito alcanzar esa resistencia, me vengo a la gráfica y determino la relación agua-cemento. Es decir, el deber ser es la resistencia y después defino la relación agua-cemento, la cual entrego para que sea controlada en obra. Entonces, no es como, es que tienes que cumplir la relación agua-cemento, no, tienes que cumplir la resistencia y por eso se toman las muestras. ¿Por qué? Porque en obra en lechada, sobre todo en micropilotes, que es un tema que no sé por qué es bastante desconocido, por lo menos aquí en Barranquilla, todavía. El contratista te dice, no, es que yo estoy cumpliendo la relación agua-cemento, pero no toman muestras o toman cubitos. El cubito no sirve para lechada. Incluso está hasta un poquito revaluado para mortero, pero pues eso es otro tema. Pero el cubito para lechada no sirve porque es un área muy pequeña. Además, cuando ustedes estén armando los cubitos, se van a dar cuenta que la lechada, pues obviamente es relativamente líquida, es prácticamente líquida, se les sale, se desborda. Y la resistencia que adquirimos es inferior a la resistencia real que tiene la lechada. Entonces, por eso es tan importante que sean cilindros y pueden ser de 10 centímetros. Pero no es controlar la relación agua-cemento, es controlar la resistencia. Que esta resistencia la alcanzo con una relación agua-cemento determinada, sí. Entonces, uno como diseñador se deberá hacer a una relación agua-cemento de tanto para alcanzar esta resistencia. Pero si, por ejemplo, el proyectista dice, no, yo utilizo para esta relación agua-cemento, pero puedo incluir un aditivo, válido, porque a mí me interesa la resistencia, no la relación agua-cemento. ¿Sí? En la fase de perforación, cuando estemos perforando, al igual que cualquier elemento de cimentación profunda, controlamos el diámetro, controlamos la profundidad, ojo con la profundidad. Muchas veces alcanzamos la profundidad, por decir algo, un piloto está diseñado para alcanzar 10 metros de profundidad, pero sobre todo cuando trabajamos con fluidos de perforación, ese fluido cuando ya listo terminamos
y vamos a meter el refuerzo, la canasta queda arriba, pero porque el fluido de perforación se ha sentado abajo. O eventualmente, si estamos en seco, ha caído el material, algo de material. Entonces, siempre hay que bajarlo un poquito, dependiendo del tipo de suelo, pero hay que bajarlo por lo menos 20 centímetros más para que no tengamos ese problema, porque además ese fondo siempre es contaminado, siempre. Entonces, la idea es que nosotros en el fondo logremos el recubrimiento adecuado del refuerzo con un material resistente y no con un material contaminado. Entonces, esos 20 centímetros son pérdidas de material, pero porque sabemos que está contaminado, y de ahí es que comenzamos a contar la longitud o profundidad efectiva del pilote. Entonces, ¿cómo controlan ustedes en obra? Bien sea por sondas o bien sea por la tubería, obviamente dependiendo de la profundidad. Ustedes mismos con la tubería de perforación pueden controlar la profundidad del pozo, y recomendando que se baje ese poquito sabiendo que ese fondo siempre es contaminado. Eso tienen que acordarlo con el contratista. Muchos contratistas, eh, muchos contratistas quieren cobrar esos 20 centímetros. Realmente no deberían cobrarse, porque incluso para el mismo contratista, solamente el hecho de que se meta la canasta y no quede holgada ya es un problema, porque toca retirar la canasta, reperforar y volver a incluirla. Entonces, cuando reperforan, igual terminan bajando los 20, 50, bueno, 50 es mucho, pero 20 centímetros más que se necesitaban. Entonces, es peor, o sea que por lo general siempre se accede. Como les dije, tiene que ser una prueba, una medición de mínimo 3 probetas, y es el promedio de esa resistencia. Lo mismo, ideal a 7, 14 y 28 días, ideal en el sentido que ustedes puedan ver de una vez o a manera temprana la trazabilidad de obra. ¿Qué pasa si a los 7 y 14 no me está dando? Igual esperamos a los 28 por si acaso. Pero si ya a los 28 no da, pues ya no dio. Lo que tienen que identificar es que todas estas probetas sí hayan sido bien tomadas, bien almacenadas, bien curadas, bien transportadas, para que este resultado sí sea consistente con las condiciones de obra o construidas. Sí. En micropilotes, además de la resistencia, controlamos el consumo. El consumo de cemento se entrega como kilogramos de cemento por metro lineal. Y esto sale de esta gráfica. Es decir, yo tengo, pues aquí está por metro cúbico, pero pues en últimas se pasa por metro lineal, porque así lo puedes controlar en obra. No puedes controlar el metro cúbico, pero sí puedes controlar por metro lineal de micropilote. Pero ¿cuál es el fin? El fin es que por determinado consumo de cemento yo voy a lograr un mejoramiento de suelos. ¿Ok? Entonces, si nosotros logramos controlar esto, y obviamente dependiendo del tipo de suelo, pues así se requerirá la cantidad de cemento que se necesita para lograr este mejoramiento. Esta, digamos que la última fase de control es, entonces tenemos la resistencia, tenemos el consumo y necesitamos además la presión de inyección. Es decir, si mi consumo me da que yo necesito inyectar, este consumo de cemento es en la fase de inyección, la resistencia en la fase de cementación. Entonces recuerden, perforamos, cementamos, pozo perforado, pozo fundido. Cementamos en esa lechada de cementación, tomamos las muestras de resistencia. A los 48, a las mínimo 48 horas, no quiere decir que no pueda hacer después, pero mínimo 48 horas, inyectamos. ¿Inyectamos cómo? Inyectamos a una presión mínima de 2 megapascales y controlando un consumo mínimo, o mínimo no, un consumo, según las condiciones de diseño, 30 kilos por metro, 50 kilos por metro, 100 kilos por metro. Si estamos hablando de entre 30 y 50 kilos por metro, se pueden controlar en la primera fase de inyección, pero no quiere decir que cada metro inyectan los 50. Cada 50 centímetros inyectan 25, 25, 25, 25. Si estamos hablando, por ejemplo,
cuando el suelo es muy malo, está saturado, como el proyecto de Palermo que les comentaba, se requieren 100 kilos por metro para lograr el control de asentamientos porque el suelo es realmente malo. No se hace de una, se hace una primera fase de inyección donde se controlan 50 kilos por metro y luego se hace una segunda fase de inyección donde se controlan 50 kilos por metro inyectados cada 50 centímetros, es decir, cada 25 kilos por metro. Entonces, cuando uno recibe un diseño de micropilotes, te deben entregar mínimo esto. Si ustedes no les entregan esto, soliciten que se los entreguen. ¿Por qué? Porque necesitamos los parámetros de control de obra. ¿Cuáles son los parámetros de control de obra? La resistencia de la cementación, la lechada de cementación, tiene que tener una resistencia. ¿Cuál es la resistencia de la lechada de cementación? Y de la lechada de inyección, ¿cuántas fases? Por ejemplo, este diseño tiene obligatorio 2 fases. ¿Qué quiere decir eso? Que van 100 kilos por metro en el diseño para lograr el mejoramiento deseado, con una presión de inyección de 2 megapascales. Eso es lo que ustedes tienen que controlar. Esta presión de inyección, la inyección se realiza en campo a través de unas bombas de pistón que tienen una de las salidas es un manómetro y en el manómetro ustedes van controlando la inyección. Entonces, cuando ustedes estén en un proceso de construcción de micropilotes, tienen que estar al pie de la inyección. De la cementación normal, funden, cementan y tomaron las muestras común y corriente, pero en la inyección no se pueden despegar. Tienen que estar al pie, porque donde esto no se cumpla y donde esto no se cumpla, no se logra el mejoramiento deseado y el pilote queda deficiente, el micropilote queda deficiente y cuando presenten asentamientos van a decir es que la solución no funcionó. No, es que ustedes no lograron el mejoramiento deseado. Y esta solución necesita que se logre el mejoramiento de diseño. El mejoramiento de diseño se logra con la resistencia en la columna como tal, pero con la combinación de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque la inyección, la presión de inyección me ayuda a que se amplíe o a que mejore más diámetros de influencia que puede alcanzar hasta 5 veces el diámetro y el consumo de cemento en pro de eso, el mejoramiento deseado. ¿Ok? Otras condiciones en campo para poder verificar, bueno, obviamente ya les dije la verticalidad, el recubrimiento, ojo, que el recubrimiento mínimo en cimentaciones es de 7.5, no de 5 centímetros, como eventualmente toda estructura en contacto con el suelo, mínimo son 7.5 centímetros de recubrimiento. Y más si estamos en estructuras tipo pilote que son enterradas y posiblemente bajo nivel freático. Si estamos bajo nivel freático, el concreto tiene que ser impermeable. Y bueno, eso lo controlan en campo, pero también, o sea, en campo como inspección visual, pero también lo pueden controlar a partir de las pruebas PIT, que son pruebas de integridad de pilotes. Una prueba PIT es un pulso que se da en la parte de arriba del pilote, es velocidad de onda. Se da un pulso, se hace un golpe, o sea, es decir, se genera el pulso, la onda viaja y regresa y es recibida por el sensor que en última se entrega un resultado. Si la sección del pilote es muy grande, se hace en varios puntos. Si es pequeña, pues eventualmente con una basta. Pero si tenemos secciones de diámetros, pues en este caso 1 metro o mayores, pues entonces nos toca hacer varias mediciones en la sección. ¿Qué nos entrega? Esta es la onda que viaja, el impulso de la onda que viaja. Es decir, vamos a verificar de entrada la profundidad. Solamente en pilotes que son muy largos, en los donde se puede generar esbeltez, es decir, el diámetro con respecto a la longitud es muy, muy grande, porque son pilotes que se llaman esbeltos. Eventualmente, después de 30 metros, se pierde la onda. Entonces, no vamos a alcanzar realmente medir la longitud o profundidad real del pilote. Pero pues digamos que aquí en Barranquilla eso pues no se da. Pero pues lo primero que medimos es la onda llega hasta el fondo y rebota. Entonces aquí se dan cuenta, hay un cambio y ahí es cuando uno dice,
hasta ahí llega el pilote, porque ya hay cambio en la velocidad de onda. Y además, porque es importante hacerlo en diferentes sectores del pilote porque necesitamos el diámetro, conocer el diámetro. Entonces aquí, por ejemplo, hay una pequeña obstrucción del diámetro. Lo que hay que entrar a definir es si esa obstrucción afecta o no la capacidad del elemento. Hay veces que, sobre todo cuando son fundidos en concreto, durante el proceso de fundida se derrumba el pozo y entonces queda un hormigonado, pues no, una contaminación o un bloque de tierra y en todo esto se refleja acá, entonces queda el pilote con una oquedad. Entonces, oquedad no, es como un suelo contaminado, pero es como si estuviera cortado el pilote. De hecho, si no se repara, se va a cortar por las fuerzas horizontales de cortante que actúan sobre estos elementos. Entonces, pruebas PIT nos sirven solamente para la longitud del pilote y para la integridad de su diámetro, garantizar su diámetro. No nos entregan capacidad de carga. Es una prueba de verificación, como su nombre dice, de la integridad. Es decir, está bien construido, o sea, bien construido, es decir, que no tenga ningún contaminante en su cuerpo, tiene su diámetro correcto. Hay veces que incluso puede sobresalir, ese no es el problema es cuando se restringe el diámetro y a la profundidad de diseño. Otras son pruebas, pero ¿qué pasa con yo necesito determinar la prueba de la carga, la capacidad de elemento? La prueba de carga no es una prueba de control de obra, la prueba de carga es una prueba de control de diseño. Es decir, verificamos que el diseño de ese elemento que dice que soporta 30 toneladas, realmente soporte las 30 toneladas. Entonces, si se dan cuenta, no va a medir, bueno, obviamente, supongamos que no dé la carga, entonces hay que entrar a analizar qué pasó. Hay que entrar a analizar fue el proceso, cómo estuvo el proceso constructivo, cómo dio el concreto, cómo, o sea, digamos que lo primero que uno mira es obra y de ahí entonces nos trasladamos a diseño. Pero si en obra todo está bien, necesariamente nos vamos a diseño. Entonces la prueba de carga es en un elemento, pues obviamente puede ser a compresión o a tensión y dependiendo de si esta compresión o a tensión cambia este arreglo, esta imagen que ustedes ven aquí es una prueba de carga a compresión. Entonces, sobre el elemento, este es el pilote, con un gato se genera una carga a compresión que según la norma, que es la 1143, tiene que llegar hasta 2.5 veces la carga de diseño. Entonces nosotros cargamos, la norma te establece que vamos midiendo deformaciones. Aquí, bueno, no se alcanza a apreciar, pero hay una serie de deformímetros. Vamos midiendo esfuerzo de formación y se va midiendo como cuando uno hace un ensayo de compresión y confinada. Cada cierto tiempo que que establece determinada carga, determinada deformación y se va haciendo ese registro. Para poder hacer la prueba de carga, ¿por qué son tan complicadas, si se puede decir así? Porque necesitas otros elementos que son los que se llaman elementos de reacción. Entonces, si este actúa con presión, estos actúan a tensión. Y si, porque necesitamos el marco de prueba que genere la compresión. O sea, la compresión se genera con un elemento externo, pero este elemento externo hay que inducir esa carga y pues por sí solo no funciona, entonces lo que hace es que este marco de prueba donde estos actúan a tensión, esto comprime y estos resisten así, ¿ok? Lo mismo, pues esto es mirado desde arriba. Si fuera tensión al revés, entonces uno jala y los otros comprimen. Pero estos elementos no pueden ser los mismos de la cimentación, a no ser que estén diseñados para eso. ¿Por qué? Pero por lo general nunca son. ¿Por qué? Porque estos elementos tienen que estar separados a una distancia donde su efecto, su reacción no influyen en la medición que se está haciendo sobre el elemento de prueba. ¿Okay? Entonces, porque si no, la deformación de este se traslada a este y resulta que este en teoría tiene mucha deformación y resulta que no. Entonces, tienen que estar lo suficientemente alejados, depende del diámetro del pilote, tiene que ser mínimo 4 o 5 veces el diámetro del pilote mínimo. Y por eso es que ven como este armatoste de marco de prueba. ¿Alguna duda sobre eso hasta ahora?
Otras pruebas de carga son las dinámicas. Diferente a la estática, tenemos que se aplica una carga como si estuviéramos hincando un pilote. Esto, de hecho, es una prueba muy similar, o la respuesta es muy similar a la respuesta que se obtiene de la hinca de pilotes, del control de hinca de pilotes. Entonces, aplicamos una carga, el pilote pues se genera una instrumentación para poder medir de su respuesta, son sensores que miden su respuesta. Obviamente la carga aplicada la conocemos a partir de la masa de la masa que cae como altura libre, como quien está haciendo un ensayo de penetración estándar en suelos. Lo mismo, una masa que tiene un peso, que tiene un valor específico, cae de altura libre, y eso es lo que nos entrega la energía de compactación, o la energía en este caso del golpe, y medimos la velocidad de ondas a partir de su aceleración, bueno, la aceleración generada y la deformación también dada. Esto no es diferente a la prueba de carga estática que uno va registrando en campo visualmente. Esto no lo podemos hacer visualmente en campo, o sea, nosotros no llevamos los datos como tal, aunque eventualmente en campo, pues independiente que tú tengas que ya no sean análogos sino digital, y tengas un programa para la captura de datos, esto necesariamente es un programa para la captura de datos. Esto no hay condición análoga. Entonces, este programa, uno de estos programas puede ser el CAPWAP, donde registras el desplazamiento versus la carga aplicada como una condición y te da un máximo, y también puedes verificar el esfuerzo en la punta con profundidad, pero esto a partir de la interpretación de los resultados medidos a partir de los transductores. Lo mismo es el mismo mecanismo que funciona para un control de hincado. En el control de hincado, el martinete por sí mismo, o sea, el equipo de hincado tiene por sí mismo lo mismo. Se instrumenta en la cabeza del pilote para poder establecer la resistencia del suelo que estamos hincando, la condición de rechazo. Acuérdense que pilotes hincados pues ya están construidos. Aquí las pruebas las vamos a hacer en pilotes que construimos en obras, estos ya vienen prefabricados. Entonces el control comienza a ser diferente. Aquí ya no nos interesa la capacidad de carga para definir con este diámetro, con este fuste, sino que nos interesa la capacidad de carga para definir que esta longitud que estamos hincando sí vamos a alcanzar la resistencia de diseño. Acuérdense que por lo general el diseño de pilotes hincados es por fuste. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí llega la presentación. ¿Alguna duda, consulta?